Gracias. Amén y amén. Amén, amén, gloria al Señor. Así que vamos a... Déjeme. Le iba a decir, bueno, una pregunta, pastor, ahí, pastor Doma, con todo respeto, si va a hablar una persona, que nosotros cerremos el micrófono para que no vaya a haber Sí, interferencia. correcto, hay que cerrar el micrófono, amén. El- Acuérdense que yo no puedo cerrar el mío, pastor. Perdona. Bueno, nada más que no haya mucha bulla, pues, o sea, no haya así como ruido. Listo, Interferencia, dele. Sí, no se yo voy a preocupe. cerrar el mío ya. Amén. Ok. Sí, Gloria a Dios. Aleluya. amén, vamos a dar inicio. El tema de la salvación. ¿Se pierde la salvación o tema- no? ¿Qué dice la Biblia? Pero acuérdese que vamos por pregunta. A usted le toca la primera. ¿Qué es la salvación? Acuérdese en Romanos 1:16, primera de Pedro 1:9. Hay que contestar la respuesta con sustento bíblico. Porque el programa se llama Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy, un momento glorioso bajo la luz de su palabra. O sea que la palabra tiene que estar para el sustento de la respuesta. Como Bueno, hacíamos al principio, ¿se acuerdan? usted tiene el versículo, pastor, de Romano que lo pueda leer para un corto resumen allí. Como Ya no, lo yo lo busco. leo. ¿Cómo es Romanos qué? Búsquelo ahí, Pastor Sebastián, Romanos 16, 1:16 Ya voy. Romanos 1:16, listo. y Primera de Pedro 1:9, por si acaso la necesita el Pastor. Romanos 1:19. 1:19. Ah, Romanos 1:19 dice, porque lo que Dios se escogió le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Hasta dónde? Primera de Pedro 1:9 y Romanos 1:16. Nada más está ahí. 1:16. Romanos 1:16. Perdón. Así Listo. que, así que voy a Romanos entrar. 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Exacto. A todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. ¿Cuál es el otro versículo? Primera de Pedro 1:9. Pedro, Tiene que Pedro. explicar. Pastor Ulises te va a explicar qué es la salvación basado en esos dos versículos. O sea, Primera de utilizando esos Pedro dos versículos. Primera de Pedro 1:9. 1:9. 1:9. Vamos con Romano, pues. Vamos Ajá. con Primera de Pedro. Romano. Sí, bueno, Vamos con Romano entonces. espérese, voy a Sí, entrar, voy a Romano, entrar. viendo el Acuérdese que, evangelio, acuérdese el que no me tengo versículo que ponerlo 8. en vivo. Todavía no estamos en vivo. Voy a abrir ya, Todavía. voy a abrir en vivo, así que no, ya vamos a enfocarnos sin desconcentrarnos porque ya vamos a estar en vivo en Facebook y en YouTube. Amén. Así que vamos en vivo. 1, 2, 3. Buenas noches, tiempo de gloria y Aleluya. misericordia. Dios habla hoy, amado. Bienvenido una vez más a tu programa. Estamos hoy, martes, gloria al Señor, con un nuevo tema. El día de hoy vamos a tratar sobre ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué dice la Biblia? Recuerde que este es un tiempo glorioso bajo la luz de la palabra. Hoy martes, cada martes a las 10 de la noche vamos dando inicio a tu programa Tiempos de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Le saluda su amigo Pastor Donald Díaz. Hoy vamos a estar viendo un tema especial, el cual mencionamos. Así que tenemos la bienvenida a nuestros pastores Jaime Henry de Panamá, Pastor Sebastián Forón nos acompaña de Colombia, radicado en Panamá. También tenemos el Pastor Ulises, el Pastor Dino Barné y nuestro hermano Paco desde Perú. Así que, amado, hoy va a ser un día importante, así que ponga atención. Aleluya, gloria a Dios. Busque su Biblia. Vamos a hablar esta noche de un tema muy importante. Hay una confusión que si se pierde la salvación, que si no se pierde. Hay sustento bíblico que dicen que se pierde y otro sustento bíblico que dice que no se pierde. Así que vamos a dar inicio. Primero tenemos que conocer el concepto, amado del Señor, sobre qué es la salvación. Y para esto vamos a pedirle a nuestro pastor Ulises. Adelante, hermano Ulises, abra su micrófono. Amén. Gloria a ¿Qué Dios. usted entiende por salvación? Mi nombre Adelante. es Ulises Francis. Me congrego en la iglesia Tabernáculo de la Fe y me toca compartir Romanos 1:16. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y después al griego. El apóstol Pablo hablaba acerca de este tema importante. Primero decía que él no se avergonzaba del evangelio y que para muchas personas el evangelio era algo extraño,
era algo raro. Por eso que Jesucristo era perseguido y por eso que muchos cristianos fueron muertos. Pero él decía que era poder de Dios para salvación, porque se necesitaba ese poder que pudiera levantar a los muertos, perdonar pecados y salvar a aquellos hombres de la muerte eterna. O sea, esta salvación es de la muerte eterna originada a causa de la caída de Adán y Eva en el huerto del Edén. Porque esta salvación que se habla de que empieza desde el Antiguo Testamento y termina en el Nuevo Testamento, esta salvación se viene hablando desde cuando se ofrecían holocaustos y sacrificios, porque el pueblo era perdonado, era justificado, pero eso solamente era sombra de lo que venía a ser. Por eso que cuando Pablo habla de la salvación, ¿de qué salvación? La salvación de lo que es la muerte eterna. Entonces, nosotros, la Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si nosotros descuidamos la salvación tan grande de no ir a dónde? Al castigo eterno, de no ir al lago de fuego, de perdernos una eternidad lejos de la ciudadanía y de la presencia de Dios. Pero dice que esta salvación vino primeramente a los judíos y después al griego. ¿Por qué a los judíos? Porque Dios los escogió a ellos. Ese es el pueblo santo de Dios. Es la nación que Dios llamó y empieza la redención, a redimirlo a ellos. Pero cuando vino la gracia, entonces el apóstol Pablo fue llamado a predicar a los griegos, es decir, a los gentiles, porque los griegos representan todos los gentiles y la generación pecadora, idólatra del mundo. Pues la salvación, la que estamos hablando aquí, es la salvación que nosotros no nos merecíamos. Es la salvación que alcanza a toda la raza, a toda la gente, a la gente que incluso no tiene que ver nada con los judíos, porque entró la gracia. Pero el apóstol decía, para cerrar brevemente, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ahora, dice la Biblia que el evangelio que se habla es de la muerte y resurrección de Cristo, del sufrimiento y también del perdón y de la gracia. Y hoy en día nosotros también estamos conscientes que la Biblia dice que en los posteros tiempos vendrán hombres burladores que van a decir dónde está la señal de su advenimiento, porque el día que los padres duermen, todo sigue igual. Por eso sabemos que todo no sigue igual. La Biblia, todo se ha ido cumpliendo al paso de la letra, al pie de la letra, hasta ya estamos llegando en los últimos tiempos de las profecías apocalípticas. Así que yo quiero terminar con el otro versículo brevemente, porque el espacio es muy breve. Ya lo demás después van su ampliación. Yo solamente estoy abriendo el preámbulo y entonces ya vamos reforzando. Dime, amén. ¿cuál es el otro? Amén, Pastor Sebastián. Léale al Pastor Ulises, 1 Pedro 1:9. Pastor Sebastián, adelante. Léalo, varón. Es que tenía el micrófono cerrado, perdón. No se preocupe, adelante. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Ese es el versículo de Pedro. Pedro 1:9. Obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestra alma. Exacto, porque el apóstol Pablo decía, he peleado la buena batalla, he terminado la fe. O sea, he peleado la buena batalla y he terminado la fe. ¿Y por qué? Porque ese es el fin, para que nuestra alma pueda ser, ¿cómo le puedo decir? Conforme a la palabra. Porque la Biblia dice que todas las almas son mías y el alma que pecare
esa morirá, pero por medio de la fe dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿qué hace la fe? La fe te da esa fuerza. La fe hace que tú le creas a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Jesucristo? Que cuando Él venga a la tierra hallará fe. Jesucristo dijo que él, si Él iba a hallar fe en la tierra, porque hay muchas personas que estos últimos tiempos están apostatando de la fe y están oyendo a espíritus engañadores, creyendo a falsas doctrinas de demonios, y por eso son apóstatas, porque dice la Biblia que Jesús no va a venir si primero no viene la apostasía, que es gente que han cambiado la verdad por la mentira, gente que conocía la palabra, doctrina la palabra, eran de Dios, pero en estos últimos tiempos dice que tienen comezón. ¿Pero de qué? De oír palabra, ¿de qué? Palabras necias y otro tipo de mensaje. Pero la Biblia dice que incluso si un ángel predica otro evangelio, y no que haya otro evangelio, si un ángel predica otro evangelio que no sea este, dice que sea anatema. Así que estos últimos tiempos las personas están abandonando la fe, por ende su alma se va a perder. Por eso que yo digo que ahora cuando van a entrar en el tema acerca si se puede perder la salvación, claro que sí. Así que yo lo dejo con esto para que ustedes también tengan su espacio. Amén, amén, Pastor Ulises, gracias por esa intervención. Recuerden, amados, estamos en tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy a través del tema ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué dice la Biblia? Este es un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Bendecimos a todos los audientes, toda la audiencia que está en Facebook. Gloria al Señor. ¿Y qué es la palabra salvación? La palabra salvación dice que proviene de la palabra griega soteria, que quiere decir estar a buen resguardo. Y significa que el pecador que se arrepiente y cree en Jesucristo es salvado de su pecado y por ende de la condenación. Amados, y sabemos también que la salvación es la gracia de Dios inmerecida, es el don de libertad de nuestros pecados que Jesús hizo posible, ¿dónde? Al asumir el castigo en la cruz del Calvario, y ese fue el poder del amor en la cruz. Así que vamos a darle entonces el espacio a nuestro pastor Sebastián. Pastor Sebastián desde Colombia, gloria a Dios, es un honor tenerlo aquí como primicia, y también el pastor Paco que nos acompaña por primera vez en este programa. La verdad que es un honor y un privilegio, la gloria y la honra siempre para nuestro Padre Celestial, pero honra a los que le honra. Así que en este momento de tiempo de gloria y misericordia, vamos, queríamos nosotros compartir, Pastor Sebastián, que usted nos dijera por lo menos, que nos hablara un poquito, según su estudio, ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál será su postura? Adelante. Sobre ya el tema Amén, amén. La pregunta, ajá, exacto, en general. la pregunta en general, listo. Espérame acá. Según lo que usted, lo que usted ha estudiado en la Biblia, lo que usted se le ha instruido, eh, ¿qué usted piensa que la salvación? Porque hay un tema muy particular y en Facebook nos llegó la pregunta. Es más, hicimos este tema porque en Facebook nos llegó esta pregunta. Una persona de Guatemala, uno de México y uno inclusive de Panamá nos estaban preguntando, hermano, yo no entiendo esto de que la salvación, uno dicen que sí, hay pastores que predican con la palabra que sí se pierde, y otros pastores también escucho, inclusive profetas y apóstoles que dicen que no se pierde. Entonces, pastor, aquí estoy leyendo, pastor, estoy equivocado, por favor, sáqueme de la duda. Entonces yo le dije que íbamos a hacer un programa y hoy estamos haciendo la parte 1 de este programa sobre si se pierde la salvación o no. ¿Qué dice la Biblia? Acuérdense que este es un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Si está listo, pastor Sebastián, si no, no se preocupe, le damos Ya tiempo estoy, para que saliste y entonces... sí, ya estoy listo. Pensé que íbamos a arrancar con las dos preguntas que me enviaste y bueno, Amén, amén, gloria a Dios. obviamente, Estamos en vivo, adelante. esto que yo voy a decir es un estudio que yo he hecho en mi tiempo con Dios. O sea, obviamente Dios, yo sé que me llamó al ministerio, yo soy pastor, pero más de ser pastor, soy maestro. O sea,
vengo de una iglesia donde mi pastor, que es americano, él fluye más en el don de pastor, y viste que cuando uno está siendo ministrado por un pastor, la misma unción que tú respetas es la unción que tú atraes. Yo he servido por ese ministerio hace 20 años, o sea, yo nací en ese ministerio en Colombia, Misión Colombia, y mi pastor, o sea, él fluye en el don del pastor, pero el don donde él tiene su potencial es el don de maestro. O sea, yo recibo más de mi pastor como maestro que como pastor, aunque en la Biblia él puede ejercer los dos dones, ¿no? El de pastor y el de maestro. Entonces, obviamente como he recibido tanto de él, o sea, no, yo soy maestro, o sea, yo, obviamente, Dios me llamó al ministerio con mi esposa y estamos acá como misioneros itinerantes, pero cuando es de enseñar, a mí me gusta mucho enseñar la palabra, no me gusta tanto predicar, y a veces como que me gozo, o sea, es como mi sazón, no sé, es como cuando uno cocina algo acá panameño, que no sé, para los pastores que cocinan, yo también soy cocinero, y como que uno se goza en eso. Yo me gozo mucho cuando enseño la palabra y cuando me quemo las pestañas estudiando sobre un tema. Y este tema de la salvación lo he estado meditando con mi esposa, y nosotros siempre nos hemos hecho una pregunta, y esa pregunta siempre ha estado en nosotros. Nosotros nunca hemos, y por eso cuando yo comienzo a explicar, no quiero que ataquemos al cuerpo de Cristo. Yo creo que esto es como que nos da un temor santo de darnos cuenta que si la salvación verdaderamente fue un regalo dado por Dios, tenemos que cuidarla. Pero muchas personas descuidan la salvación al punto que juegan con ella. O sea, no podemos descuidar esa salvación tan grande que fue dada por medio de un sacrificio en la cruz, por medio de algo que Dios nos dio como un regalo, pero ese regalo que le dio le costó a su hijo. O sea, usted no va a matar a alguien para que alguien, por medio de ese sacrificio, no le dé el valor o la importancia que se merece ese sacrificio. O sea, Dios, para poder nosotros estar con Él, Él tuvo que haber hecho algo tan grande que enviar a su Hijo para morir por nuestros pecados. Entonces, nosotros no tenemos que pisotear la sangre de Cristo. Y quiero arrancar con eso. Y nos damos cuenta que para poder entender que si la salvación se pierde, tenemos que primero hablar sobre la eternidad. Cuando tú entiendes que Dios, eso se encuentra en Isaías 43:13, dice, desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios. Sabemos de que la eternidad se encuentra en Él. Y si la salvación es eterna, eso quiere decir que nosotros eternamente vamos a ser salvos. Amén. Quiero que como que vayan entendiendo eso. Así como hay una eternidad para poder estar con Él, la Biblia también enseña que hay una eternidad para estar fuera de Él, que son las personas que van a ser echadas al infierno. O sea, el diablo y sus ángeles van a estar eternamente echados en ese lugar, no por un periodo, sino por toda la eternidad. Así como nosotros vamos a estar eternamente con Dios, hay muchos ángeles que van a estar eternamente separados de Dios. Van a haber personas que van a estar separadas de Él. Entonces, por medio de eso tenemos que darnos cuenta nosotros como hijos de Dios, que si nosotros queremos entender si la salvación se pierde, tenemos que darnos cuenta primero, hablar sobre la eternidad. Y cuando tú hablas sobre la eternidad, ahí te puedes dar cuenta de tan grande es la salvación. ¿Por qué lo digo esto? En Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en nuestros corazones. Cuando usted habla de que Dios lo hizo todo hermoso en su tiempo y que ha puesto eternidad en el corazón de nosotros, eso quiere decir, cuando la palabra de Dios habla de corazón, lo habla del espíritu. O sea, si usted cambia la palabra corazón por espíritu, eso quiere decir que Dios ha puesto en su corazón, o sea, en su espíritu, la eternidad. O sea, que ha puesto la salvación en su corazón primeramente. Para que usted pueda entenderlo, cuando Dios pone algo en su corazón, o sea, en su espíritu, es algo eterno. O sea, la palabra de Dios es eterna y fue plantada en su corazón, no fue plantada en su mente. Cuando nosotros tenemos
la eternidad plantada en nuestro corazón, eso quiere decir que la salvación está plantada en nuestro corazón. Amén. Amén. Y cuando nosotros estamos dándonos cuenta que si la salvación se pierde o no, yo me inclino. O sea, esto no es para debatir, o sea, es algo que yo he estudiado, es algo que son como casi 32 horas de estudio que yo he hecho. Tengo mucho material para poder, hay muchos versículos que hablan sobre que la salvación, como dice el pastor, hay unos que se inclinan porque no se pierde y hay unos que se inclinan porque no se pierde. Yo me inclino en el lado de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué me inclino en el lado de la eternidad? Yo le voy a dar, a mí me gusta hablar de esta forma. Supongamos que hay una persona que es un ejemplo, una mujer que toda su vida ha vivido en pecado. Supongamos que su pecado es de acostarse con hombres. Entonces ella ha estado acostándose con varios tipos y varios tipos. Alguien va y le predica en la calle y ella recibe al Señor y comienza a congregarse en una iglesia y está viviendo su vida, pero ella sigue yendo otra vez a la jala el pecado porque obviamente su naturaleza, ella ahorita está como en ese, ¿será que sí soy salva? ¿Será pero por qué quiero hacer esto? Pero ella sigue haciendo esas cosas y vuelve otra vez a la iglesia y pide perdón y trata de comenzar a caminar con Dios para poder dejar su antigua naturaleza. Ella recibe a Jesús, ella recibe el nuevo nacimiento, comienza a caminar en esos pasos de el renovar su mente con la palabra y renovar de que ya no es pecadora, ahora es una hija de Dios, salva por gracia, perdonada por medio de un sacrificio eterno. O sea, ese sacrificio fue hecho hace 2000 años por ella, antes de que ella se arrepintiera. Ya Dios había muerto por esa mujer que estaba cometiendo esos pecados. Amén. Eternamente ya ella fue redimida. Amén. Entonces, poniéndole en ese contexto, supongamos que hay una persona nacida de nuevo, una mujer cristiana. Ahí donde voy a darle el ejemplo. Ella va a la iglesia, ella se congrega, ella es fiel en la iglesia, pero ella comete adulterio. Ella está casada y va y comete adulterio con alguien de la misma iglesia. Y como ella es cristiana hace 20 años, entonces obviamente ella va al lugar secreto, se arrepiente, pide perdón, habla con los líderes, pero ella sigue viviendo esa vida de pecado. Ya lo hace un estilo de vida, seguir como que le gustó serle infiel a su esposo y sigue pecando, se arrepiente, pero sigue pecando. A cambio, esta persona que era pecadora, que ella sí hacía eso cuando era no nacida de nuevo y se arrepiente y ahora ya no lo hace, ahora tiene una lucha interna por agradar a Dios. Y esta cristiana que ya ha sido redimida, que ya conoce la palabra de Dios, porque ahí es donde nos damos cuenta, cuando ya tú conoces la palabra de Dios, las cosas que ya tú conoces te hacen alejarte del pecado. Entonces, esta persona que conoce las escrituras, que sabe que lo que está haciendo es malo, pero lo sigue haciendo predestinadamente, lo hace con conciencia, y esta persona que no lo hace con conciencia se está arrepintiendo y está caminando con Dios. A mí me parece injusto de que esas dos personas vayan al cielo. Imagínate que esas dos personas vayan al cielo. Entonces, si la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que caminar como Jesús caminó en la tierra, yo les pregunto a ustedes, pastores, ¿Dios cuando caminó en la tierra, caminó una vida de pecado o una vida agradando a Dios? Dios caminó su vida en esta tierra agradando al Padre. Nosotros que somos sus hijos tenemos que agradar y caminar con Dios agradando al Padre. O sea, yo no considero que una persona que haya nacido de nuevo, llena del Espíritu Santo, que se esté congregando, viva una vida de pecado y piense que porque es cristiano y ya tiene el ticker de que como ya yo hice la oración de fe, ya soy salvo, puedo vivir una vida de pecado, igual Dios me va a perdonar y voy a estar en el cielo. Que un pecador que verdaderamente se arrepiente y quiere caminar con Dios, que tiene luchas, porque mientras estemos en esta carne vamos a tener luchas, pero es una persona que se congrega, que se consagra a Dios, que está viviendo una vida alejada del pecado, agradando a Dios, y esta persona no lo hace,
es cuestionable la salvación ahí. Para mí es claro, esa persona no está caminando en la luz de la palabra de Dios y por consecuente, yo creo, yo no estoy juzgando a Dios, el único juez es Dios, pero yo pienso que esa persona no es salva, no puede ser salva y no va a tener la salvación, porque esa persona está haciendo algo que es en contra de la palabra de Dios. O sea, ella es salva, pero está viviendo una vida de pecado. Se está envolviendo en el pecado, pero se arrepiente, pero sigue viviendo una vida de pecado. Entonces, la salvación para esa persona no la tiene en su corazón, no tiene la eternidad dentro de su corazón para decir, yo tengo que cortar con eso. Cuando Jesús le llevaron a la mujer cuando cometió adulterio, Jesús le hizo una pregunta muy concisa. Le dijo, ¿quiénes son aquí los que te acusan? Y ella dijo, nadie, Señor. Había una sola persona que la podía acusar a ella y era Jesús. Jesús ahí estaba sin pecado, era el único que podía juzgarla. Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, pero hey, vete y no peques más. Esa persona tenía que cambiar radicalmente su estilo de vida. Si una persona que no es capaz de cambiar su estilo de vida cuando nace de nuevo y sigue viviendo en una ley de pecado, la palabra dice que el pecado la va a conducir a la muerte. Entonces, yo me inclino más a que la salvación obviamente no se pierde, pero si una persona vive una vida de pecado, yo creo que esa salvación se puede perder si ella no se arrepiente. Porque no sería injusto que una persona que está consagrándose con Dios, que está viviendo en santidad, que está viviendo buscando a Dios todo el día, que si comete pecado se arrepiente y quiere agradar a Dios y está buscando a Dios, y una persona que no lo está haciendo, que se aparta de Dios o que coge las escrituras para decir, porque yo he escuchado, pero a mí el único que me puede juzgar es Dios. ¿Tú por qué me juzgas si yo me tomo una cerveza o si yo pues cometo adulterio, o si yo hago esto, si yo hago lo que yo, igual yo voy a la iglesia y yo soy líder? ¿Sí me entiende? Entonces hay personas, y yo lo hablaba con el pastor el sábado, que hay ministros que están permitiendo en sus iglesias pecado en los líderes por no bajarlos del título de líderes, y viven una vida de pecado dentro de la iglesia y están contaminando el cuerpo. O sea, una fruta que esté podrida, si usted la pone dentro de una que esté buena, va a pudrir lo demás, porque eso se va a contaminar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que si la eternidad está en nuestro corazón, nosotros tenemos que comenzar a caminar en base en la luz que ya hemos recibido. O sea, la salvación no se pierde, pero si una persona vive de continuamente en pecado, esa persona va a perder su salvación por ella misma, por sus actos de no arrepentimiento, porque dice que uno tiene que llegar al arrepentimiento, y hay personas que no quieren arrepentirse, quieren vivir una vida de pecado, pero quieren estar con Dios. O sea, un poquito del mundo, pero un poquito de Dios, y pues yo ahí estoy entre el medio. O sea, y la misma palabra dice en Apocalipsis, dice que Dios lo va a vomitar de su boca. O sea, Dios mismo va a vomitar esas personas. La Biblia también enseña que Jesús se le acercaron y le dijeron, maestro, maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto. Y Jesús, ¿qué les dice? Quítense de mi lado, hacedores de maldad. O sea, Jesús los aparta a esas personas y está hablando a creyentes. O sea, que el mismo Dios en el juicio eterno, porque va a haber un juicio para cristianos y no cristianos, ahí en ese juicio vamos a darnos cuenta quiénes caminaron verdaderamente en las cosas de Dios y quiénes no, y quiénes Dios mismo los va a apartar, porque se van a acercar en ese día a decirle, Dios, no, yo hice milagros, yo prediqué, yo sané, pero Dios le va a decir, pero viviste una vida de pecado, porque la unción está ahí, los dones y el llamado son irrevocables. O sea, Dios por su misericordia usa personas, pero el hecho que use personas no quiere decir que Dios está agradado de esas personas, porque hay muchos ministros en este tiempo que están siendo piedra de tropiezo para los cristianos que viven una vida de pecado.
Amén. Sí, Entonces, amén. conforme a eso, yo pienso, es mi pensar, yo no quiero debatir, hay muchas opiniones con eso, pero para mí, si tú no vives una vida en rectitud delante de Dios, porque la palabra de Dios dice, así como dijo el hermano, Dios va a venir, Dios está buscando fe. Sí, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, eso está bien, pero sobre todo, habla la palabra de Dios que Dios es santo. Dice que los 24 ancianos se postran delante de que es y están diciendo día y noche, santo, santo, santo eres tu Dios. O sea, Dios es amor, pero Dios sobre todo es santo. Entonces, si nosotros queremos vivir una vida en santidad, por eso Dios dijo, sé santo como yo soy santo. Cuando tú eres santo, eres apartado. O sea, tú te alejas de las cosas que son pecaminosas, que las cosas que te convienen a llegarte a una vida de pecado, porque si el pecado te puede envolver, dice que el pecado es engañoso. Hay personas que están engañadas y dicen, pero igual Dios me sigue usando, pero les pegan a sus mujeres, tratan mal a sus hijos, no proveen para su familia, están en la iglesia, pero están cometiendo adulterio. Entonces, todo eso es consecuencia del mismo pecado que los tiene engañados porque, ay, pero tú eres ungido, pero tranquilo. El diablo pero mira que tú oras por las personas y se sanan, pero te puedes tomar una cerveza un sábado y nadie te dice nada. O puedes ir a un bar, o puedes acostarte pues con la hermanita de la iglesia que está recién convertida y que no tiene tanto fundamento y pues puedes engañar a tu esposa. O pues de vez en cuando pues te metes por internet y ves un poco de pornografía y eso no te hace daño en tu relación con Dios. Y el domingo están predicando en un púlpito. Santo, gloria a Dios. Amén. Amén, Entonces amén. yo me inclino porque la salvación tenemos que cuidarla. No se pierde porque es un regalo por Dios. Pero como un pastor me decía en Colombia, que era algo que para mí me impactó mucho, me decía, vive como que si la salvación se perdiera. ¿Cómo sería si la salvación se perdiera? ¿Cómo sería tu vida de aquí en adelante? Si la salvación se perdiera, porque entonces juguemos entonces. Si la salvación no se pierde, entonces ¿para qué nos reunimos? ¿Para qué oramos? ¿Para qué buscamos? Si igual la salvación se va a perder, yo puedo hacer lo que se me da la gana. Y mucha gente está haciendo lo que se le da la gana en la iglesia. Amén. Entonces esa es mi opinión con respecto a eso sobre si la salvación se pierde o no. Yo me inclino a que sí. Amén, Con pastor vista, Sebastián. yo me inclino a que sí se pierde, pero no se pierde en la totalidad si una persona se puede arrepentir. O sea, si esa persona cambia su estilo de vida, pero si no la cambia, yo dudo que esa persona llegue al cielo, porque el mismo Dios le dice, quítate de mí, hacedor de maldad. Y le está hablando es a creyentes esa escritura. No está hablando en converso, está hablando a personas que conocen la escritura y que Dios mismo lo va a apartar. Le va a decir, no te conozco. Aunque hiciste milagros, aunque hiciste prodigios, aunque predicaste mi palabra, aunque edificaste este templo, aunque ganaste muchas personas, pero tu vida fue una vida de pecado. Yo te sé porque tengo tanto amor por la gente y tengo tanto amor por las personas que yo te usé, pero tu vida no demostró el verdadero carácter de mi propio hijo. Entonces, hacedor de mí, no te conozco. Amén. Amén, gloria a Dios. Gracias, amados hermanos. El pastor Sebastián Foronda, dando su postura desde Colombia, amado, radicado en Panamá. Gracias, pastor, por esa palabra. Y vamos a Filipenses 2:12, dice la palabra, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupado quiere decir como adueñarse, apoderarse de esa salvación, ¿verdad? Así que gracias, Pastor Sebastián, por esa explicación. Vamos a darle entonces el paso al Pastor Jaime Henry. Pastor Jaime, ¿cómo está usted? Bienvenido a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy, un tiempo glorioso bajo la luz de su palabra. Pastor Jaime, queremos hacerle una pregunta. Bueno, ya escuchamos una postura sobre si la salvación se pierde o no. Vamos a escuchar ahora posteriormente los otros pastores que vienen, el hermano Paco, Pastor Dino y el Pastor Heriberto también desde Panamá. Pastor Jaime, ¿es la salvación, porque muchas personas dicen, ¿es la salvación por fe o por fe más obra? Es una pregunta muy interesante también, que muchos dicen que por fe y obra, obra sin fe.
¿cómo te podría explicar bajo la luz de la palabra, utilizando versículos bíblicos que apoyen a su respuesta? ¿Es la salvación solo por fe o por fe más obra? Adelante, Pastor Jaime. Amén. Dios le bendiga a todos en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad que me da por participar en este bello y hermoso programa y a todos los radioescuchas que nos oyen a través de estas hornas. Bueno, la obra tiene que estar acompañada por fe. La obra sin fe, dice la palabra, es muerta. Entonces, Jesús mismo nos habla en varios pasajes, igual en el libro de Santiago, nos muestra las obras. A veces nos equivocamos porque Pablo en el libro de Efesios dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero entonces vemos que Santiago dice, tu obra por tu fe. Parece que hay una contradicción y también una parábola que dice que no. Lo que Pablo trata de explicar cuando él dice no es por obra, porque nada se ocurre, porque muchos pensaban que si daban algún dinero, algún beneficio, ya eran salvos y confundían lo que era la fe y lo que era la obra en Dios. Ahora, en el libro de Mateo 25, del 34 al 46, y lo pueden buscar después, voy a parafrasear, la palabra dice, Jesús habla de una enseñanza de un rey, cuando fue, dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero, fui desnudo, estuve en la cárcel, estuve en el hospital, me visitaste y me diste, con todo esto Jesús le habla a sus discípulos, dice, en la que está a la mano derecha, a las ovejas que están en la mano derecha. Y él le preguntaba, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, desnudo, forastero, sediento, enfermo, en la cárcel y te visitamos? Jesús le dice, ¿cuál se lo hiciste a uno de estos mis pequeños? A mí me lo hiciste. Entra en el gozo del Señor. Vuelve nuevamente Jesús y le dice a los que están en la mano izquierda. Le da la misma pregunta y él le dice, Señor, ¿cuándo te vimos? Cual no se lo hiciste a uno de estos mis pequeños, a mí no lo hiciste. Y vemos que Jesús entonces lo maldice. Lo maldice y le dice, aparte de mí, maldito el que al fuego eterno. Eso también podemos apoyarlo con lo que decía el pastor si la salvación se pierde, para tener unos versículos bíblicos ahí. Pero ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de las obras y Jesús habla ahí de obras, pero obras con fe. ¿Comprende? Obra con fe. Las obras que haces sin buscar nada a cambio, sin buscar ningún tipo de provecho a cambio. Entonces Jesús le recalca y le dice, cual a uno de estos mis pequeños se lo hiciste, a mí me lo hiciste. O sea, que hicieron obras sin fe. Ahora, si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 2, del 14 al 17, del 18 al 23 y del 24 al 26, vamos a hablar ahí de la obra, que me gustaría que alguien me leyera, porque quiero leer esos capítulos para que podamos entender la obra con fe y que sí somos salvos por obra. Adelante, Sí somos salvos, porque Sebastián. también en el libro de Marcos también lo dice. Por alguien que me lea Santiago 14 hasta el 17. Si puede alguien leérmelo, por favor. Amén. El pastor Sebastián le está apoyando, Pastor Jaime. Tiene el micrófono apagado. Bueno, Paco, otro que lo tenga ahí, que pueda ayudarme, que tenga Biblia por ahí cerquita. Santiago 14, 2, 14 al 17. Déjame buscar a mi hija, pues. Mami, Mili, ve acá, por favor. Sí, se están buscando, pastor. Ya el pastor Sebastián está. Búscame ahí en tu celular. Perdón que, dale, tráelo, mami, por favor. Busca Santiago 2 del 14 al 17, los versículos que buscamos. Un momento, mi hija fue a buscar el celular para ir compartiendo lo que es la palabra de las obras, porque también hay una ¿Me confusión escuchan? Hola, hola, hola. muy ¿Me escuchan grande. ahí? Sí, le escuchamos, Hola, hola. Pastor Sebastián. Adelante. Ya lo tengo. Hermanos míos,
¿De qué aprovecha si alguno dije que no tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si a un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad de manentamiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le des las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe sin obras está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y no tienes obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré. Amén. Se le cayó el hermano. A mí sí me cayó. Amén. Dios bendiga. Amén. Amén. Adelante, Pastor Jaime. Escuchamos. Bien. Ahí mi hija va a leerlo ahora. Como vemos que nos le el hermano en Santiago 2 del 14 al 17, Santiago explica y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras, porque la fe puede salvarlo o la obra solamente. O sea que la fe sin obra es muerta. La fe tiene que ir acompañado con obra y la obra tiene que ir acompañada con fe. Esos dos no se pueden separar, no pueden separarse. Esos están unidos. Por eso Santiago dice, muéstrame tu obra, muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mi fe con mis obras. Pero ¿cuáles son esas obras que a veces nosotros nos preguntamos? Porque vuelvo y digo, leemos lo que dice Efesios 2, que parece que no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces decimos, ¿cuáles son esas obras? Las obras son predicando la palabra. Una parte que yo digo dice, hacer tesoro en los cielos. Esas son tus obras. En Apocalipsis 19, si no me equivoco, y también Apocalipsis, dice que tus obras te seguirán. Tus obras te seguirán. ¿Sabes? Tus obras no van a pagar. Todo lo que hiciste aquí en la tierra, esas obras te van a seguir. Esas obras irán contigo hasta el día que se abra el gran libro y Dios busque en el libro de la vida tu nombre. Tus obras van a estar escritas. Por eso él dice, muéstrame tu fe con tus obras. Ahora, vámonos al mismo libro, sin salirnos de ahí, mi hija lo va a leer. Santiago 2, del 18 al 23. Mili. Dale. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Vemos ahí también que nos sigue mostrando el apóstol Santiago que Abraham obró como con fe y el mismo obra. ¿Fue en quién? Fue en Dios, que Dios podía resucitar a su hijo después de muerto, aunque a Dios le había dicho, ofréceme a tu hijo, y Abraham obró con fe y fue y puso el sacrificio y Dios le dio, no extienda tu mano contra tu hijo, sé que me ama, y le mostró un cardero atrapado en un zarzal. Abraham juntó la fe con tus obras. Si nosotros tenemos obra pero no tenemos fe, nada vale. Dice, la fe sin obra es muerta. Dice que los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan.
pero nosotros tenemos que actuar por fe y con obra. Vuelvo y le explico y se lo digo. La fe va acompañado de la obra. ¿Y cuáles son las obras? Hacer la voluntad de Dios. Esas son tus Amén. obras. Perdonar, reconciliarte, restaurar, amar al prójimo. Esas son tus obras. No obras como le dije antes, que tú vas a comprar y tú haces. No, cuando tú perdonas, estás haciendo obra. Cuando tú le das a un sediento un plato de comida, tú estás haciendo obra porque tú no estás buscando recompensa. Y la fe tiene que ir acompañado con obra, porque tú sabes que Dios te va a respaldar. Así como Abraham fue respaldado por fe y actuó con obra y fue llamado amigo de Dios, nosotros también tenemos que andar por obra y fe al mismo tiempo. No fe sin obra y obra sin fe. Tiene que estar ligado a la palabra de Dios, ligado a lo que Jesús manda en el Evangelio, capítulo 5 de Mateo 5, 6, 7, que él comienza en el sermón del monte y después le dice, como decía el hermano anterior, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sino hay que hacer la voluntad de mi Padre. Ahí están tus obras. Ahí en esos 5 capítulos de Mateo 5, 6, 7 están tus obras, pero tú tienes que actuar con fe. Y para ir concluyendo, vámonos a Mateo 24 hasta el 26. Mami, lee. Santiago, perdóname. Santiago 24 al 26, casi de esta caminada donde estaba. Ya estaba buscando otro lado. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, escuchamos. El espíritu está muerto y la fe sin obra está muerta. Y menciona a Rahab, la ramera, que ella agarró a los 2 espías que mandó Josué y lo escondió, ¿verdad? Hizo una obra, lo escondió. Después dijo que actuó en fe. Pon este cinto en tu puerta rojo, pon toda tu familia aquí cuando veamos y veamos ese cinto. Y Rahab fue salvada porque actuó con obra, actuó con fe, creyó lo que los 2 espías le habían prometido. Creyó a Dios porque ella reconoció que Jehová era Dios. Y era por eso ella había conocido todas las proezas que Dios había hecho, derribando a Egipto. Entonces Rahab actuó con fe, pero ahí mismo actuó con obra. Y dice Santiago, tu fe sin obra es muerte, hermano. Las obras van acompañadas de la fe y la obra también es un método de ser salvado. Tus obras testificarán de ti delante de Dios. Y si me permite, hermano Donald, para concluir, nomás para decir lo que decía mis 2 hermanos anteriores que me anticiparon, vayamos a las 7 iglesias y cuando tengan tiempo, lo pueden leer. Dios a las 7 iglesias les mandó advertencia. A las 7. Algunas favorables, eran 3 iglesias que mandó favorables, las otras 4 no muy favorables. Pero lo que digo que si la salvación se pierde en la 5ª iglesia, que lo pueden leer, Dios les dice, y no borraré tu nombre del libro de la vida. También dice, y también uno dice, y borraré tu nombre del libro de la vida. Pero él le manda una advertencia. Para no borrar su nombre del libro de la vida, él le dice, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué quiero concluir con esto? Ahí, y con lo que he leído anteriormente, la salvación se pierde. Se pierde, hermano. Amén. A veces estamos equivocados en esto, que yo puedo andar y hacer lo que me da la gana y todo. La salvación se pierde. Se pierde, porque ahí lo dice, busquen, vuelvo y se lo digo a las 7 iglesias. Las 7 iglesias le dice, a cada uno le da una advertencia, se pierde, dice, y quitaré el candelario, y quitaré el ángel, y te quitaré, y vendré, pelearé contigo con la espada de mi boca, y todo, y entonces al que venciere la una piedrecina, al que venciere le pondré columna, al que venciere le dará la corona de la vida, al que venciere le daré comer del maná que está en los cielos. Le da advertencia a cada uno.
pero le dice también que lo quitaré. La salvación se pierde si tú la descuidas. Si tú la descuidas, se pierde. Y como Dios concluyó con dice el hermano, si todos andáramos al garete, ya yo acepté al Señor Jesucristo y somos salvos ya por fe, ¿verdad? Pero yo vivo una vida de pecado y una vida, entonces, esa vida de pecado me va a llevar al cielo, entonces, recalco, nadie acepta al Señor, o aceptemos al Señor y vivamos la vida como nos da la gana. Porque dice, todo vamos al Señor, como dice la Iglesia Católica, todo el que muere va para el cielo, pero eso es una gran mentira. Ahí los dejo. Dios les bendiga a todos. Amén, amén, Pastor Jaime. Gracias. Este es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Su servidor Donald Díaz. Amado, estamos en el tema, ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué dice la Biblia? Recordando, los martes tenemos esta programación. A partir de hoy hemos retomado, gloria al Señor, por sentir del Espíritu Santo. Así que, amado, Mateo 10:22 dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Gloria a Dios. Así que vamos a darle el pase a nuestro comando capellán, Pastor Dino Barnés. Bienvenido, Pastor Dino, ¿cómo está usted? Bienvenido, un placer tenerlo nuevamente, pionero también del programa de Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy, un momento glorioso bajo la luz de su palabra. Adelante, Pastor Dino, puede abrir su micrófono. ¿Me escucha mi comandante? Bueno, mientras el pastor Dino se acomoda, vamos a darle el pase entonces a nuestro pastor Heriberto Duarte, también pionero de Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Pastor Heriberto, ¿cómo está usted? Sabemos que ha tenido una gira de evangelismo, gloria al Señor, por todo Dios el país. Así que, pero bueno, estamos, les Dios, bendiga, ¿me tiempo escuchan? disponible. Adelante, pastor Dino, ¿Me ¿me escucha? escuchan? Sí, le escucho. Amén. Pastor Dino, bienvenido una vez más a Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Un privilegio tenerlo nuevamente con nosotros y en esta reapertura del programa de Tiempo de Gloria y Misericordia. Dios habla hoy. Queremos hacerle una consulta, una pregunta sobre el tema de la salvación. Recuerde que estamos en el tema, ¿se pierde o no la salvación? ¿Qué dice la Biblia? Si ya estamos salvos, ¿por qué seguimos experimentando el mal y el pecado, Pastor Dino? Si ya estamos salvos. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos. Saludos a todos los panelistas. Bueno, en 1 Corintios capítulo 6, de versículo 9 en adelante, hay una lista de quienes van a heredar el reino de Cristo como su único y suficiente Salvador. Póngase que muere atropellado, borracho. La escritura dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Porque dice que no descuidemos una salvación tan grande. Le oye entre Amén. Que todo vemos en la Biblia salvación acerca de la vida eterna, como aquel hombre Nicodemo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, ¿no? Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Amén. Él vino de noche. Hay muchas teorías. Unos dicen que era bochornoso que un maestro le a otro maestro. Él quería saber qué era lo que es sencillo. La salvación es sencilla, ¿verdad? Recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. La gente piensa, ya yo recibí a Cristo, ya yo soy salvo. No, esa es una etapa. Tienes que guardar la Biblia. Tienes que guardar la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y mis mandamientos no son gravosos, no son difíciles. Entonces, podemos ver que Nicodemo no entendía, porque el Señor Jesucristo le decía, tiene que nacer de nuevo.
Entonces él le dice, pero ¿cómo ya yo siendo viejo puedo volver a entrar al vientre de mi madre y nacer? El Señor le dijo, lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, en el versículo 14, como el evangelio es fácil, nosotros los seres humanos es que lo ponemos complicado. Pero el Señor le dice a él, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario, así es menester que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahí viene el versículo 16, que es el versículo universal más conocido en el mundo entero, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que nadie se pierda. Esto es como decía nuestro hermano pastor, el primer panelista, el de Colombia, radicado aquí en Panamá. Un ejemplo, usted trabaja en el gobierno, pero a usted nadie lo vota, usted mismo se vota. Amén. La salvación es para todo, es gratuita, es un regalo. Entonces, amados hermanos, Jesús le habla a Nicodemo algo que él conoce porque él es un maestro de la ley. Entonces, Dios lo lleva a su terreno porque él sabe lo que pasó allá cuando. Entonces, la única forma, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Como dice Juan capítulo 14 y verso 6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Acuérdense, hermano, que ya de 2000 años para atrás no hay templo, no tenemos Mishkan, no hay templo, entonces no se puede hacer sacrificio. Si no hay sacrificio para el perdón del pecado. Ahora, Jesús fue el sacrificio perfecto para el perdón de los pecados. Entonces, es por ahí donde entramos nosotros a la salvación. Recibimos a través de la sangre del Señor Jesucristo. Había otro hombre también. Este hombre era rico. En Juan capítulo 14, versículo Pastor, se le escucha entrecortado. 22 al 24. En el mundo entero tiene que hacer. Bueno, sí, amén. Puede ser la señal. Puede ser la señal. Pero hubo un rico. Tienes que tratar de buscar un lugar donde se le llegue mejor la señal, pastor. Sí, pastor. Me Un lugar donde escuche. no esté Problema con la cerca señal. del internet. Gloria a Dios. Exacto. Amén, amén. ¿Me escuchan? Es que se fue. No sé si acá el tiempo está muy corto y se fue. Y No, entonces sí ahora le volví. escucho, ¿Me ya le escuchan? escuchamos, ya le escuchamos. ¿Me, me, me escuchan? Es muy poco lo que se le escucha porque se Bueno, le corta entonces, demasiado. amados hermanos, para ser salvo. Sí, amén. No sé si me escuchan. Sí, ya le escuchamos. Ahorita sí, gloria a Dios. Bueno, voy a hablarle un poquito de lo que es la fe en el idioma hebreo. Quiere decir emuná. Pero la fe es creer, confiar y obedecer. Como le estaba hablando de aquel joven rico que el Señor Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos. Y él dice, desde mi juventud. Entonces, es un requisito guardar los mandamientos del Señor, guardar su palabra. Amén. Porque si yo recibo a Cristo como mi único suficiente Salvador y un ejemplo, yo era un marihuana, yo sigo fumando marihuana, no he hecho nada. No sé si me explico.
Nuevo Testamento escribe la palabra en el que solo tener confianza. También se refiere al mismo tiempo Tiene como problema de conexión. Yo creo que es el internet. ¿Verdad, Pastor Sebastián? ¿Usted le escucha? No, yo no le escucho nada, no le escucho nada, no le he escuchado nada. Se fue, Yo creo. creo que Se tiene le fue la... problema de conexión. Tocaría que hable el otro pastor y que él pueda solucionar eso, porque si no, no estamos escuchándole nada al pastor. Amén, amén. Pastor Dino, ¿no escucha? Vamos a... amén. adelante. Pase al Ajá, pastor. mientras busco un lugar donde haya una mejor conexión. Puede salir afuera, ajá, para ver si el área de recepción le puede ampliar más la señal. Así que vamos a darle gloria a Dios. Puede ser que no tenga muchas medias. Debe ser, puede ser, se le está acabando la data, debe ser. Gloria a Dios, amado, gloria al Señor, gracias, Pastorín, no se preocupe, ahí sé que en el nombre de Jesús se va a solucionar ese inconveniente. Así que vamos a darle pase al Pastor Heriberto, que nos acompaña desde Panamá también. Pastor Heriberto, ¿cómo está usted? Bienvenido a Tiempos de Gloria y Misericordia, Dios habla hoy. Pastor Heriberto, ¿cómo está usted? Amén, Dios les bendiga rica y abundantemente, que ya como dice nuestro pastor y hermano y compañero de trabajo Donald Ariel Díaz, Dios me los bendiga. Mi nombre es Heriberto Duarte. Por la gracia y por la misericordia de Dios le servimos a nuestro Dios en el campo evangelístico. El Señor nos utiliza en esa área como evangelista y toda la gloria y la honra sea para Dios. Amén, Pastor Heriberto, gracias por estar aquí. Queríamos ver su postura acerca de ¿se pierde la salvación o no? ¿Qué dice la Biblia? Escuchamos ya la postura del Pastor Jaime, que sí se pierde, el Pastor Sebastián sí se pierde. Ahora queríamos escuchar a usted con sustentando la palabra bíblica. ¿Usted está de acuerdo que se pierda o no se pierde? ¿Qué dice la Biblia? Adelante, Pastor. Amén, amén. ¿Me escuchan claro? Sí, le escuchamos claro, Pastor. Adelante. Amén. Hay 36 versículos en la Biblia que hablan que la salvación se pierde y que lo hablan de forma específica. Voy a leerles 3 de ellos, de los 36, voy a leer 3 versículos. El primer versículo que les voy a leer se encuentra en el libro de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Buscamos otro texto que se encuentra en San Marcos, capítulo 13, versículo 13, y dice de la siguiente manera, y seréis aborrecidos y todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Les voy a leer otro que está acá en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 27, que dice de la siguiente manera, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Entonces, como les dije, hay 36 textos bíblicos que sustentan el peligro de perder la salvación. Desde mi juventud, voy a hablar de mi persona, desde mi juventud, desde muy tierno, desde un niño, yo aprendí a nadar muy bien y a nadar profundidades y distancias, tanto en agua dulce como en agua salada. Sin embargo, a la edad que tengo, si yo intentara hacer un recorrido como el que hacía en mi juventud, les garantizo que por muy buen nadador que haya sido, puedo perecer en el intento, ¿verdad? Porque definitivamente es obvio por muchas causas, muchas razones. Entonces, asimismo, aún siendo nadador puedo morir ahogado, puede también siendo una persona llamada inclusive, mire, y hay muchas cosas en la Biblia que lo sustentan. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote. ¿Quién fue Saúl? Un rey. ¿Quién lo ungió? Samuel. ¿Por qué lo ungió? Porque Dios lo mandó a ungir. De hecho, Saúl murió siendo un ungido, pero ese no lo garantiza para nada. La Biblia dice que ningún suicida entra al reino de los cielos y él se suicidó al final del camino.
Entonces, hay tantas cosas en la Biblia que si tú buscas 36 versículos que lo sustentan de forma clara, sin embargo, tú vas a encontrar muchas otras evidencias que te muestran que si tú descuidas una salvación tan grande como la que el Señor nos ha ofrecido, nos brinda, nos regala, si la descuidamos, definitivamente la vamos a perder. Tenemos nosotros que ser muy sensatos en este sentido, porque si nosotros hacemos uso de insensatez, podemos en el camino fallar. El hermano, creo que fue el pastor Sebastián, que creo que fue él el que hizo un señalamiento y dijo eh, que hoy en día el evangelio se ha distorsionado, o creo que, no sé, fue él o fue el hermano que estuvo anterior, que el evangelio hoy en día se ha distorsionado mucho. Y en eso yo coincido. Hoy en día hay muchos predicadores alrededor del mundo. Hay multitud de predicadores. Hay gente que se autodenomina a sí mismo. Hay gente que se autodenomina, le dio la gana de ser apóstol y es apóstol. Me pregunto yo a dónde irá a escribir un libro. Los libros de la puerta están escritos. De hecho, Pablo, que fue el último, dijo, yo soy un abortivo porque yo no caminé ni comí con Cristo. Soy abortivo y fue el último de los apóstoles. Y escribió los libros. El apóstol de hoy en día, ¿a dónde va a escribir libros? Ya los libros están escritos. Profetas. Hay un montón de profetas hoy en día que se la pasan profetizando cosas que nunca suceden. Aquí en Panamá hay un montón, hemos visto que profetizó que iba a haber una catástrofe, que profetizó que iba a ser presidente no sé quién, en fin, tantas cosas que se han profetizado, y aún así se siguen llamando profetas y aún así la gente sigue detrás de ellos. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando nos autodenominamos nosotros mismos y nos damos un título que Dios no nos ha probado ni nos ha mandado a llevar, porque cuando nosotros nos autodenominamos con un título, y nosotros empezamos a hacer cosas y vamos a, mire, cuando usted es llamado de Dios, usted va a ver el respaldo de Dios y la gente que está a su alrededor va a ver va a ver que Dios a usted lo respalda. Pero sin embargo, cuando usted hace las cosas que salieron de usted y no de Dios, hubo un hermano que dijo también anteriormente la importancia de la búsqueda, ¿verdad? De cómo buscar a Dios para que sea sustentado tu ministerio. Tu ministerio tú no te lo puedes poner tú mismo. Mire, el profesor Donald, él es profesor porque él estudió, se preparó, fue a una universidad y se preparó como profesor de inglés, de hecho, y da clase en su rama, porque él estudió, se preparó, es idóneo dentro de su carrera profesional, hablando en términos seculares terrenales, ¿verdad? Y como él estudió y se preparó, hoy en día él ejerce su labor. Un pastor no lo nombra. Mira, hay una equivocación aquí. Hay gente que dicen yo soy pastor porque fui al instituto. El instituto no hace pastores. El pastorado está en el corazón. Decía el hermano Sebastián, el amor por las almas. Eso es lo que te hace pastor. El amor por las almas. Cuando tú amas a las almas, cuando tú sales y lo buscas, cuando tú sales y le predicas, cuando tú sales y le dices a la gente, no importa que no sea en un púlpito, no importa que no sea en una campaña, no importa que no sea en un culto, es donde tú lo ves, donde tú lo encuentras, donde tú ves la necesidad. Hablaban de las obras y la fe. Cuando tú ves la necesidad en una persona y tú le hablas a esa persona, eso está contribuyendo con muchas cosas. Las obras, la fe, y está contribuyendo con la confirmación de tu ministerio. Dios está confirmando en ti un ministerio que te está dando para que tú lleves a cabo, para que tú realices y para que enseñes con veracidad a las personas y le digas a la gente lo importante que es aceptar a Cristo. Y una vez aceptas a Cristo, no puedes andar haciendo más de 4 cosas, porque ya tú no, ya Donald Ariel Díaz ya no es Donald Ariel Díaz. Donald Ariel Díaz hoy es cristiano evangélico. Mire, cristiano evangélico, o sea, ya él no se rige por lo que él quiere o por lo que él piensa o por lo que a él le da la gana. Él se rige por la bendita palabra de Dios. Ya el pastor Sebastián, Sebastián a título terrenal, a título secular, pero sin embargo él es cristiano evangélico. O sea, los que estamos aquí somos cristianos evangélicos con un título de pastor. Somos pastores. ¿Por qué somos pastores? Hacemos una labor de pastoreo.
buscamos las almas, les predicamos, les enseñamos, les damos docencia y todo ese tipo de cosas. Pero una de las cosas muy importantes que hay que enseñar es que la salvación se pierde. Y lo hemos leído aquí en 3 versículos, pero hay 36 versículos que lo sustentan, que la salvación tan grande que el Señor nos ofrece, lo podemos perder en cualquier momento. Si nosotros descuidamos, yo conocí un muchacho en el interior que él era cristiano por toda una vida, estuvo en la iglesia, se congregaba y era muy fiel en la iglesia. Para ese entonces yo no lo era, yo no era cristiano. Él sí iba a la iglesia y era muy fiel en la iglesia. Y tenía un hermano en Costa Rica. El hermano venía de Costa Rica a la casa de él. Este muchacho, la familia muy poco lo apreciaba, pero el hermano que estaba en Costa Rica y que de hecho económicamente estaba bien, él se acordaba de su hermano, que la familia no lo trataba muy bien, y él le enviaba siempre lo que era vestido, lo que era comida, le enviaba todo a su mercado de la quincena, de las quincenas. Y cuando él venía personalmente, le surtía con todo a él, su esposa y sus hijos, o sea, su casa. Y en una ocasión, para un 8 de diciembre, él vino a Panamá, llegó donde su familia, allá en el interior, y le dijo a este joven, a este muchacho, que lo acompañara a un lugar que se llama, no sé quién de ustedes pueda conocer, el hermano Donald de repente conoce Los Ruices. Lo invitó a Los Ruices Sí, eso en es su carro. Chiriquí. No está en Veragua, pero está cerca de Chiriquí, sí, ya llegando Sí, casi. Chiriquí. ¿Y qué sucede? Que cuando él lo invita a Los Ruices, él siempre le negó las bebidas alcohólicas, pero ese día lo invita a Los Ruices. El muchacho que venía de Costa Rica venía muy triste porque los hijos de él la mamá les enseñó que no le dijeran papá, sino que le dijeran papá a otra persona. Él se sintió traicionado. Y él vino y agarró a este muchacho y lo llevó a Los Ruices. Y estando en Los Ruices lo invitó a tomar cerveza. Entiendo que se tomaron 3 cervezas solamente. Entiendo que eso fue todo lo que se tomaron. Pero entró a un lugar donde él no debía entrar. Ingirió una bebida que no debía ingerir y salieron de ahí y no corrieron, creo que corrieron cuando mucho 1 kilómetro. Y corrido 1 kilómetro, el carro se desvió y se mataron los 2, murieron. A mí me dolió la muerte, lo conocía desde niño. A los 2 lo conocía desde niño y me dolió mucho la muerte. Pero en un abrir y cerrar de ojos, la salvación se pierde por una tontería. Hay tonterías que te pueden hacer perder la salvación. Entonces nosotros tenemos que estar bien formados, bien, ¿cómo podría utilizar un término? Tenemos que estar bien centrados en lo que somos, hacia dónde nos dirigimos y por qué nos dirigimos hacia allá, para que de esa misma forma nosotros podamos dirigir a los que van detrás de nosotros. Porque aquí dice muy bien el apóstol, dice, no sea yo, que siendo heraldo al final del camino sea eliminado, siendo heraldo para muchos, al final del camino sea yo eliminado. O sea que hasta él mismo sabía, él sabía que él tenía que mantener una firmeza y una rectitud única, porque en un parpadeo, a pesar de que mucha gente se había salvado en sus enseñanzas y en sus prédicas, al final del camino él podía perder su salvación. Repito, Elí era un sacerdote y Dios lo desechó. Cuando Samuel lloraba por Saúl, Samuel llorando por Saúl, Dios le dijo a Samuel, ¿por qué tú lloras a Saúl si ya yo lo deseché? Mire, si Saúl, siendo ungido, no hubiese perdido la salvación porque era ungido, Dios no le dice a Samuel, ya yo lo deseché. Tú desechas algo que es tuyo. Es tuyo y un día no lo quieres y tú lo desechas. Hay gente perversa que tiene perros en su casa y cuando lo ve que ya están viejos los desecha, los tira a la calle. Lo desechó. Eso no se hace, eso para mí es un pecado también, pero lo pongo como un ejemplo. Entonces, aquí dice Dios, yo lo deseché. Más claro que eso, no creo que pueda algo hablar más claro que eso en referencia a que la salvación se pierde o no se pierde. Sí se pierde la salvación porque Dios mismo desecha. El hermano Jaime hablaba de los pasajes bíblicos en Apocalipsis y el hermano Dino, perdón, estaba hablando de los pasajes en Apocalipsis y la lista de personas, ¿verdad? Que pueden ingresar al reino de los cielos. Dentro de estas cosas,
hay personas que caminan, predican, enseñan y mucha gente es alcanzado por la misericordia de Dios. Porque Dios no respalda tu sinvergüenzura, ni mi sinvergüenzura, ni la de nadie, pero Dios respalda su palabra. Y la persona puede andar muy mal y él dice, y mire que él mismo dice, a muchos dirán en aquel momento, en tu nombre eché fuera demonio, en tu nombre prediqué, en tu nombre la gente se salvó, en tu nombre hice esto, en tu nombre hizo lo otro, y verdad que lo hizo. Y esa gente que recibió la liberación, que recibió la sanidad, que recibió la salvación, van a entrar al reino de los cielos, pero a él directamente, al Señor le va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Mira lo que dice, ni te conozco, yo no te conozco, hacedor de maldad. Porque su mente estaba pervertida, su corazón estaba pervertido, por muy bonito que hablara y por muy bonito que predicara y por muy bonito que enseñara y por muy, su corazón estaba dañado, estaba podrido, y el Señor en su momento le dirá, apartaos de mí, hacedor de maldad, por muy apóstol que se crea, por muy profeta que se crea, por muy cosa que se crea, al final del camino llegará el momento en que el Señor le dirá, apartaos de mí, hacedor de maldad. Por gusto nota el texto que dice, no siendo yo heraldo de mucho, al final sea yo eliminado, desechado, quitado, cortado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que mucha gente hoy en día está sirviendo, pero está caminando por la cuerda floja. Y eso es lo que tú y yo tenemos que evitar, lo que tú y yo tenemos que cuidarnos, lo que tú y yo tenemos que mantener bien claro, ¿no?, en nuestras mentes y en nuestros corazones, que si nosotros nos descuidamos, por más que usted ayune, por más que usted ore, y por más que usted haga, y por más que usted dé, y por más que usted, por más, aún así se puede perder. La salvación sí se pierde y está sustentado en las Sagradas Escrituras que se puede perder la salvación. Mire, en mi caso, el Señor me utiliza como evangelista. Yo salgo a predicar, me invitan a predicar campañas y yo voy y predico una campaña en un lugar, yo veo a la gente pasar quebrantada, se arrepienten, aceptan a Cristo y todo lo demás, y ese pastor quedó con ese grupo de gente, tiene ese pastor que alimentarlos, que ayudarlos, porque yo soy evangelista, yo me voy, yo no me quedo ahí, y me invitan a otro lugar y así sucesivamente. Pero ¿de qué me serviría a mí ver toda esa gente convertirse quebrantado, convertirse delante del Señor, y el pastor lo sigue pastoreando, valga la redundancia, y al final del camino yo me pierda? Y yo soy llamado a un ministerio. Y no soy ungido por un hombre, soy ungido por Dios para predicar. Porque la palabra no es interpretación humana. Hermano, usted puede interpretar cualquier libro. Yo siempre lo he dicho, usted puede ir a estudiar medicina o estudiar lo que usted quiera, y usted puede aprenderse las enciclopedias completas y las puede aplicar, pero al final del camino hay cosas que usted nunca le va a poder preguntar al escritor, porque el escritor no está, es posible que se haya muerto. Sin embargo, la Biblia usted la lee, y cuando usted la necesita, en un momento específico, usted necesita y usted no la tiene, usted clama al cielo, pero como usted estudió, el Dios de los cielos le va a revelar. O sea que a ese sí usted le puede preguntar, porque Él está con usted en todos los lugares donde usted vaya. Usted vaya donde usted vaya, Él va a estar con usted. Y cuando usted necesite esta palabra y usted clama y le diga al Señor, Señor, necesito, hay una necesidad en una persona y tengo que darle una palabra, tengo que enseñarle, tengo que educarle, bueno, en fin, dependiendo de la necesidad de la persona, el Espíritu Santo te va a revelar inmediatamente lo que tienes que hacer. Y cómo lo vas a hacer, y por qué lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y a dónde lo vas a hacer. Una enciclopedia, un libro en la universidad no pasa lo mismo. Pero sí, porque Dios es la palabra de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, Él te va a revelar. Ningún hombre puede interpretar la Biblia por sus propios méritos. Jamás lo podrá hacer. Y por esa misma causa, que no se puede interpretar con interpretación humana, sino con la interpretación que el Espíritu te da, es cuando con más razón tenemos que cuidar lo que no es de nosotros. Porque en realidad esto no nos pertenece. Esto es de Dios. Que a Él le ha placido dártela a ti y dármela a mí, es otra cosa. Entonces, voy a terminar con esto. Entonces, aquí se puede hacer en nosotros el repartimiento de los talentos. Dios repartió talentos, el Señor repartió talentos, pero hubo uno que enterró el talento que le dieron.
No le importó con lo que Dios le había entregado en sus manos. Descuidó eso y Dios se lo entregó. ¿Y con qué propósito Dios se lo entregó? ¿Para que se perdiera? No, Dios no se lo entregó para que se perdiera. Dios lo escogió. Mire, algo tan lindo que Dios lo escogió. Dios mismo lo escogió y se lo entregó. Y él lo enterró y lo perdió. Y a la hora de la hora, el Señor dijo, quítenselo. Y aún lo que tiene, porque el que tiene se le dará y al que no tiene nada, aún lo que tenga se le quitará. ¿Verdad? ¿Por qué? Por sinvergüenzura. Entonces nosotros tenemos que vivir con esa claridad que a pesar de que somos predicadores, que somos pastores, que Dios nos utiliza, no es porque nosotros somos los más bonitos o porque somos los más letrados o porque manejamos mejor la fraseología o porque cogimos un instituto bíblico o porque esto o porque estudiamos teología o porque no, nada de eso. Mi conocimiento, mire, en realidad mi conocimiento no le sirve a nadie. A nadie le sirve mi conocimiento. El conocimiento que le sirve a la gente, el conocimiento que sí le sirve a la gente es este, ¿ves? Este. Santa y sagradas escrituras, la Biblia. Ese es el conocimiento que yo no. Mi conocimiento no sirve para nada. Mi conocimiento es efímero. Mi conocimiento es perecedero. Mi conocimiento en realidad es monótono. Pero el de las sagradas escrituras es extenso y tan extenso que nuestra mente finita no logra descifrar a profundidad todas aquellas cosas. Y por eso lo tenemos que cuidar. Que Dios me lo bendiga rica y abundantemente. Seguimos Amén, adelante. amén. Gloria a Dios, Pastor Evangelista Heriberto Duarte, gloria al Señor. Recuerda, amado, este tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? ¿Qué dice la Biblia? Sigamos al paso para concluir ya con nuestro programa al hermano Paco. Hermano Paco, que nos acompaña de Perú, que es un privilegio tenerlo aquí, gloria al Señor. Queríamos saber, pues, cuál sería su postura en relación a si se pierde la salvación o no. Adelante, mi amado hermano. Y después le damos la oportunidad al pastor Dino, si ya tiene la recepción mejor, para que dé la conclusión. Adelante, pastor Amén. Paco. Creo que el hermano Paco tiene algún inconveniente ahí en el... Pastor Dino, ¿se encuentra por ahí, pastor? Amén. Ahora sí se le escucha más Amén. claro. Adelante, se le escucha más claro. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, hay tres conceptos para los hebreos. Sedecá, Techubá y Tevilá. Que la Sedecá es las buenas obras. Lo que estaban hablando antes el hermano de las buenas obras, es como un combo. Amén. Entonces, Techubá quiere decir arrepentimiento. Ya expliqué antes, no sé si me pudieron entender, escuchar de la palabra emuná, que no es lo mismo en el idioma hebreo. Cuando un hombre, autor de algún libro del Nuevo Testamento, escribe la palabra fe o creer, en el griego pistis, no se refiere solo a creer o tener confianza, también se refiere al mismo tiempo a obedecer, porque ese es el significado de creer, ¿verdad? Oír, creer y obedecer. Amén. Entonces, si usted recibe a Cristo como su único Sigue teniendo problemas el siervo. suficiente Salvador, entonces usted tiene que guardar la suficiente Salvador y ya la palabra tevilá quiere decir bautismo. Van a hacer las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Arrepentimiento. Señala. Sí, amén.
Gloria a Dios. ¿Cuáles son las primeras obras? Cuando usted se aparta de Dios, usted peca, tiene que hacer sus primeras obras. Arrepentimiento, justificación, regeneración, nuevo nacimiento, bautismo en agua. Entonces, amados hermanos, para que esa salvación no se pierda, tenemos que dar estos pasos. Para los hebreos es como un combo, ¿verdad? De dar buenas obras, de arrepentirse y de bautizarse, como que son Tiene problema con la señal, pastor, de nuevo. Creo que es la misma. algunos pasos para la salvación. Pero aquel hombre en la que él no dio, él nada más dio el paso arrepentirse, fue salvo. Amén. Así que Dios, amados, dice que amén. Ven. Amén. Amén, amén. Sí, aparentemente tiene algún problema de señal. Gloria a Dios. Vamos a darle pase al pastor Paco, hermano Paco. ¿Me escucha? Desde Sí, pastor, Perú. está Queríamos muy bien. escuchar su postura acerca si se pierde la salvación o no. Adelante, hermano Paco. Sí, pastor, sí, muchas gracias. Y, bueno, disculpa que no puedo poner cámara, porque acá no tengo luz eléctrica en este momento. Entonces, así que estoy solamente en el celular, así que no voy a poner por nada en pantalla. Bueno, sí, a ver, respecto a si se pierde o no se pierde la salvación, como dijeron desde el inicio, y como también podemos ver en las escrituras, vamos a encontrar eh, que hay la Biblia nos filtra que se presta para los dos posturas. Es decir, la Biblia me va a decir en Juan, me va a decir, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ¿no? Y nadie las arrebatará de mi mano, como que ahí está poniendo un punto en que está diciendo que Dios va a ver la forma, va a garantizar de que no le arrebatan ovejas. Mientras que Hebreos 10:26 en adelante nos va a hablar ya de que se pierde la salvación. Entonces, cuando yo tengo eh, una respuesta ambigua, que decir, hay un sí y hay un no, ya, entonces nos vamos a basar en el principio de la ambivalencia, en donde eh, que si yo tengo un sí, yo tengo un no en la Biblia, entonces yo tengo que hacerme una tercera pregunta. Y la tercera pregunta sería, entonces, ¿cuándo? Entonces es sí y cuándo es no. Porque es cierto que yo puedo tomarme nada más del sí, o es cierto que voy a tomar del no, pero va a ser injusto que yo simplemente me tome de lo que es el sí, o va a ser injusto que yo me tome solamente del no, porque la Biblia me está mostrando los puntos. Entonces yo necesito hacerme como te digo, como le digo, una tercera pregunta donde diga, entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo es sí y cuándo es no? Entonces, cuando revisamos muy bien Hebreos 10:26 en adelante, nos va a decir que eh, habla de horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo, dice, y luego más abajo, luego va a decir ahí que cualquiera que dice pisoteare, mira la forma que dice, pisoteare al Hijo de Dios, dice, no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, ¿qué nos está planteando ahí? Que cualquiera que pisoteara al Hijo de Dios, o sea, si no- eh, que este caso está particularizando de una característica de pisotear al Hijo de Dios. Entonces, está diciendo en otras palabras que alguien que está apostatando, alguien que está
dejando al Hijo de Dios, está renunciando al Hijo de Dios. Entonces, eh, me está mostrando un caso muy particular de pecado, porque ahí está hablando de un pecado en el cual uno rechaza a Cristo. Entonces, para ese caso es lo que me va a enfocar ahí Hebreos 10 para decirme que la pérdida de salvación es exclusivamente para ese caso, de ese tipo de pecado es lo que se está manifestando. Entonces, los otros tipos de pecados no va a involucrar en este pasaje. Entonces, va a ser también, por otro lado, no atinado tener que decirnos nosotros de que la pérdida de salvación es por cualquier pecado, porque de lo contrario también estaríamos diciendo de que al final, entonces cada uno de nosotros, el día en que pecamos, perdemos la salvación y tenemos que de nuevo ganar la salvación, o de nuevo tenemos que arrepentirnos como al inicio para perdón de los pecados, y de nuevo caer en otro día si caemos, y de nuevo volvemos, como que nos da un sentido no correcto de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, el sacrificio de Cristo, es suficiente para cubrir estos pecados. Entonces, el sacrificio de Cristo se hace uno para nosotros desde un inicio. Entonces, por lo tanto, eh, el sacrificio de Cristo no va a ser, digamos, cada periodo que me toca a mí pedir perdón al Señor. Entonces por eso que los demás pecados no van a encajar dentro de lo que es Hebreos 10, y al final lo que nosotros vamos a encontrar es que sí perdemos la salvación si renunciamos a Cristo, y no perdemos la salvación eh, por, 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 por los demás pecados. Entonces, entonces ahí va a encajar lo que va a decir también 1 Corintios 11, cuando habla de la Santa Cena, y cuando habla dentro de eso que los que comen sin discernir su cuerpo, dice, el juicio come y bebe para sí. Así que por eso dice, hay muchos que ya están eh, enfermos, debilitados, y otros duermen. Dice, ¿para qué? Para que no seamos juzgados con el mundo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que los que somos hijos de Dios, aunque somos juzgados en vida, con enfermedad, con muerte a causa de nuestro pecado, es para que nuestro espíritu sea salvo, dice, eh, y y para que no seamos juzgados junto con el mundo, porque nuestro juicio de nosotros, de aquellos que en vida estamos quizás en alguna circunstancia de pecado y morimos, entonces nuestra situación es diferente a la de aquellos que no han creído al Señor Jesús. Entonces, esto nos va a explicar tanto en este pasaje también, igual en 1 Corintios 5, cuando habla del joven que se involucró con su madrastra, que al final Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del cuerpo, y a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, la particularidad respecto al pecado de aquel que es creyente, pero no renuncia a Cristo, pero está en pecado, y dentro de esa circunstancia muere, va a ser diferente. No va a ser lo mismo para el incrédulo que para el creyente. Entonces, estos pasajes nos van a dar esa claridad de poder decir entonces que la razón de la pérdida de salvación es la renuncia, y la apostasía a la palabra de Dios. Y la razón de la no pérdida de salvación está relacionado con aquellos que dentro de su vida cristiana eh, han seguido creyendo en Dios, pero por alguna circunstancia han incurrido en un pecado, y dentro de ese pecado han muerto, por decirlo así. Entonces el juicio que les ha venido es en carne.
Eso sería la explicación a, a este sí y no que nos va a presentar la Biblia. eh, y a veces ha sido, y hasta ahora es motivo de gran debate en diversos círculos cristianos. Gracias, Pastor Donald. Eso sería mi explicación. Amén, amén. Ministro Paco, gracias desde Perú. Gloria al Señor. Gracias por estar aquí. Esperamos contar con usted el próximo martes, Dios primero, con otro tema de mucha importancia. Este es tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, amado, un momento glorioso bajo la luz de la palabra. Entonces, podemos concluir, amado, que la salvación se halla al alcance de todo. Fue prometida por nuestro Señor Jesucristo para todos. La salvación se recibe y se asegura a través de ¿qué? De la fe, ¿verdad? Creyendo de que por fe seremos salvos, y la salvación entra en un conflicto con el pecado, con una constante tentación de cada uno de nosotros, en la carne, en el yo, y el mismo diablo, ¿no? En sí, que Dios lo reprenda. Entonces, podemos concluir que la salvación se puede perder, pero yo soy de lo que pienso que la salvación se abandona. Se abandona porque es un regalo de Dios. Yo puedo decir que se puede abandonar porque algo que te dan, tú lo puedes abandonar y dejarlos solo en un lado, pero pienso también que Dios nos ha dado esa salvación para que la cuidemos con temor y temblor, como dice un versículo también, y que persevere hasta el final cuidándola. Ese será salvo. Entonces pienso yo que también la salvación se puede abandonar, porque a mí me pueden regalar algo, yo lo puedo abandonar y lo perdí, ¿entiendes? Entonces es importante entender de que la salvación es un regalo de Dios, y que, como decía el pastor hermano Paco al final, eh, ¿cómo podemos perder algo que no nos ganamos? Porque si bien es cierto, la salvación es gratuita y es un favor inmerecido que Dios nos dio en la cruz del Calvario, pero tenemos que cuidarla, valorarla y pelear por ella. Retén tu corona porque vengo pronto. Así que el Señor dice que cuidemos esa salvación con temor y temblor, amado. Así que no sé si alguno de los panelistas quiere. Tengo una pregunta que vino al Facebook de una hermana, y la voy a leer aquí, que se la quería compartir. Alguno de los panelistas puede contestársela, que ella está en vivo viendo el programa. Se llama Zuleika. Dice, Zuleika del Salvador dice: hermano Donald, esto de Tiempo de Gloria, dice así: yo quería saber si yo puedo perder mi salvación, ya que peco en lo mismo y me arrepiento, peco en lo mismo y me arrepiento, peco en lo mismo y me arrepiento. Por favor, ¿podría explicarme esto en el programa? Así que no sé si alguno de ustedes pueda contestarle esta pregunta a la hermana Zuleika en El Amén, Salvador. amén, amén. Adelante. Amén, amén. ¿Me escucha, Pastor Donald? Sí le escuchamos. Amén, Pastor Donald, ¿me escucha? Sí le escucho. Bien, para la hermana Zuleika. Bien, para la hermana Zuleika. Hermana, la Biblia dice que Dios, el Espíritu de Dios no contentará todo el tiempo contra el hombre. Va a haber un momento que Dios se va a apartar de ti. Hay un momento que también dice que contrastamos al Espíritu. Vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que Dios, en el libro de Malaquías, Dios ya que no se agradaba de sus ofrendas y le dio la espalda y le cerró los oídos, ya no se agradó. Entonces, lo que usted trata de explicar, hermana, si usted sigue pecando, usted está tomando a Dios de burla, y eso no creo que es lo correcto. Usted tiene que arrepentirse de corazón, y apartarse de ese mal, como dice Primera Juan 1:9, que confiese su pecado y se aparta, ese recordará que misericordia y que Dios lo perdonará su pecado. O sea, el arrepentimiento no es para juzgarla, no, hermana. No. Lo que yo te explicar es que usted ama a Dios, pero usted tiene una lucha contra su carne y en el espíritu. Es una batalla que va a estar ahí. Usted tiene que poner su parte y ganar la batalla. Batallando contra sangre de Dios, son huestes espirituales de maldad de la mayoría. Usted tiene que pelear esa batalla, tiene que ganarla. Y usted la puede ganar. Porque si usted cree en Dios, si usted cree, como usted ha lanzado la pregunta, es porque usted tiene fe y usted quiere ganar esa batalla, usted la va a ganar.
usted la va a ganar. Solamente crea y elimine eso de su mente y de su corazón. No diga, no, elimínelo de una vez. Elimino. No diga como yo critico esto, varones que me escuchan, proceso. Es un proceso su discípulo, pero ellos se apartaron del pecado. Pero dice, no, yo peco, pero Dios sabe que es una lucha. No, si tú crees en Jesucristo, tú te arrepientes de corazón y tú desechas esto, ya esto se va. Tu proceso será caminar con Dios. Ese es un proceso. Cuando tú comienzas a caminar y la lucha, pero no el mismo pecado. Ese es un proceso. Pero no un proceso que yo estoy pecando y todo. No, ese no es un proceso. Eso es para no decirle algo fuera, no es algo agradable para mi hermana. Con todo el respeto que usted se merece y todo, aléjese de este pecado porque la va a dañar como a mí. La va a dañar, la va a consumir y el diablo lo va a utilizar cada día y la va a martirizar y martirizar y martirizar. Y usted cada vez que va orando, ese no le va a traer ese martirio. Y cada vez que tiene, le va a querer recordar ese pecado. Y la va a tener. Usted tiene que arrepentirse, recibir el perdón de Jesucristo y echar hacia adelante. Esa es mi opinión para poder ayudarla a usted. Que Dios la bendiga. Amén, hermana Zuleika. Espero que Me gusta haya escuchado la palabra del pastor Jaime, así que a buen mí me gustaría consejo conforme a la escritura. aportar algo. Así que no sé si alguien quiere dar una conclusión. Hermano Paco, está levantando la mano. Adelante, hermano Paco. Sí, Pastor Donald, gracias. Sí, mire, este, el caso que pregunta ella, tiene muchísimo que ver con un tema muy pastoral profundo. Es decir, habría que escucharle bien de qué manera es este pecado que recae, en qué consiste, a qué se está refiriendo. Sería muy importante que pase una pastoral muy especializado, yo digo, para este caso, yo lo llamo especializado por lo que a veces no es algo tan simple de resolverlo dice, de manera un poco ligera. Entonces, va a depender de aquello, porque hay casos donde hay pecados tan recurrentes como por ejemplo el caso de los divorciados, por ejemplo, divorciadas. Entonces, el cual muchos cuando van digamos, a pedir una consejería, lo primero que le plantean es Romanos 7 y qué pasa, y donde le dicen que mientras vive el marido y la esposa, ellos van a estar en fornicación, viven en adulterio, entonces como que hay cosas que hay que explicarlo bien, y por eso la sugerencia que yo le puedo dejar a la hermana es que recurran a un pastor que pueda guiarles, que tenga como se dice, en la capacidad de poder guiarles en estas circunstancias. Eso sería, Pastor Ronaldo. Gracias. Amén, amén. Gracias, pastor Paco, por esa explicación, ese agregado ahí. Gloria al Señor. Muy importante ese punto. Así que, amados pastores, hemos llegado a la parte final del programa Tiempos de Gloria y Misericordia. Dios la habla hoy. La verdad que le agradecemos a la audiencia que está viendo el programa. Le invitamos al próximo martes a esta hora 9:30, Gloria al Señor, a conectarse para un tema más que va a ser de gran bendición. Así que en el nombre del Padre y del Espíritu Santo les bendigo grandemente. Shalom. Así que ya, hermano, pastores, ya estamos fuera del aire. Le iba a decir que el próximo tema no sé si lo queremos fijar ahorita mismo antes de que nos vayamos. Pano Paco, ¿qué tema usted puede sugerir para el próximo programa? Y hermano Jaime también, todos pueden dar su opinión. Yo diría, hermano, seguir con el tema ahora, como usted me menciona que los papeles,